¿Qué tal amigos? Bienvenidos. Estamos nuevamente en un diálogo en Teos. Este es el noveno diálogo en Teos y esta vez tenemos el placer de estar con el Capitán Perú. Bueno, primero, antes vamos a, a decir qué es Enteos. Enteos es una editorial, es un proyecto que tiene también diferentes aristas. Tenemos una librería, ¿no? Con unos selectos libros también por ahí, un laboratorio visual donde también hacemos entrevistas a diferentes académicos de diferentes ramas, ¿no? Que les puede interesar. Tenemos conversaciones con filólogos, con filósofos, en fin. Y también próximamente una editorial en sí que estamos pues yendo a hacer libros, ¿no? Que ahí les van a llamar la atención. Bueno, Kenny, preséntanos al invitado de hoy, por favor. De hoy tenemos un tema interesantísimo y por supuesto también a un invitado que da la talla, por supuesto, al tema que vamos a discutir, o vamos en todo caso a comentar. Él es candidato a doctor en Humanidades y Cultura por la Universidad de Piura, magíster en Administración Estratégica de Empresas en CETRU, y de verdad tiene un largo currículum, en realidad que da conocimiento de su trayectoria como investigador. Ha sido expositor internacional en congresos celebrados en múltiples países como en Tokio, Inglaterra, Colombia, España. Y por supuesto, digamos que su última faceta o la más conocida es la de autor de novelas históricas como El secreto del Inca y Pachacútec, el estratega del imperio. Y pues también él difunde su conocimiento sobre historia y de una manera, diría yo, controversial, de forma involuntaria, bajo el nombre de Capitán Perú. Él es Rafael Laíta y te damos la bienvenida a este espacio. Agradecemos el tiempo que te estás tomando, por supuesto, para poder realizar este diálogo, esta conversación acerca de la historia que no se cuenta, ¿no es cierto? Las fábulas y las omisiones en la historia del Perú. Es un camino bastante largo, en primer lugar, déjame decirlo, ¿no? Como estábamos comentando ya previamente al vivo, la historia pues se enmarca entre el mito y la verdad. Y reconocido pues por nosotros el hecho de que la gente acepta de alguna manera la historia que esté mucho más cerca al mito que a la realidad. Porque evidentemente creo que en el mito se empieza a enarbolar o empieza a nutrir la historia o los hechos de una calidad quizá un poco más humana que el ojo frío de un historiador puede a veces saltarse, ¿no? Eso de repente a mí me parece que es la llave que termina de engranar dentro de este sistema de valores que tiene, creo, toda persona y que coge pues la historia más desde su lado ideológico que de su lado científico. Pero ¿qué nos puedes decir tú, estimado Rafael? Hola, ¿qué tal? Bueno, primero que nada, que encantado de estar acá. Siempre es un gusto conversar sobre estos temas que tanto nos apasionan, especialmente sobre historia, sobre cultura, y en especial sobre la enseñanza de la historia que se está dando en nuestro Perú y cuáles son los resultados también, ¿no? A lo que nos está llevando. Porque también sabemos que la historia ha sido utilizada como discurso político. Es cierto de que a la gente principalmente, pues, como dicen, ¿no? Prefiere el mito por encima de la historia fría y dura y se crea incluso sus propios mitos. Y tal vez en ciertos aspectos es inevitable el caer un poco en esto a la hora de enseñanza, porque es cierto que en un colegio pues no los vas a hacer historiadores, no les vas a mostrar toda una metodología, y de cierta manera tienes que tomar a algunos autores y priorizarlos por encima de otros. Y obviamente vas a omitir información histórica que es relevante, pero que tienes que filtrarlo, tamizarla o acomodarla para un estudiante de colegio. Eso es lógico y sucede en todas partes del mundo. Pero también es cierto que la enseñanza de nuestra historia se ha acomodado para ciertos discursos políticos, especialmente a raíz de la década de los 70, de la reforma educativa de Velasco, en donde incluso creó figuras como la de Tupac Amaru II, ¿no? Que si tú les preguntas a nuestros abuelos, ellos les enseñaron un Tupac Amaru totalmente distinto al que hubo post Velasco, y incluso a muchos ni se les enseñaba y pasaba desapercibido la historia. Y claro, obviamente también es un Tupac Amaru muy politizado, porque sabemos que lo identificaron incluso
con la figura del gobierno y, bueno, de las reformas que emprendió y de lo que fue el gobierno militar. Y esto obviamente se extrapola a este enfrentamiento, esta lucha entre conquistadores y conquistados, entre opresores y oprimidos, que impregna también bastante de nuestra historia y que se enseña hasta el día de hoy. Y los gobiernos sucesivos no se molestaron en tocarlo, hasta más o menos el gobierno de Ollantumala, en donde sí hubo un cambio en la currícula escolar, pero que ese cambio más bien eliminó el curso de historia o lo reformó de tal manera que quedó irreconocible, porque el día de hoy no se enseña historia como tal en los colegios, ¿no? Sino que en primaria se enseña el curso de persona social y en secundaria se enseña ciencias sociales, que agrupa historia del Perú, historia universal, geografía y educación cívica, o sea, 4 cursos, los cuales a mí me los enseñaron por separado en la década de los 90. Lo tenía como 4 cursos independientes y el día de hoy se enseña como uno solo. Entonces, ya ahí nomás también comenzamos a ver las carencias que tiene nuestra educación. Cierto lo que estás mencionando, y es bastante interesante cómo es que, al menos dentro de la época de Velasco, pues la figura de Tupac Amaru es rescatada para hacer funcional a la ideología militar de izquierda, ¿no es cierto? Estatista, eh, cuando en realidad la verdad histórica disiente mucho de esta visión que estaban proponiendo y que creo que es la que hasta ahora se maneja en ciertos sectores y no en la mayoría. O es una cosa u otra. O conoces esta historia de Tupac Amaru, o simplemente desconoces la historia y se acabó. O sea, tampoco es que tenemos mucho por elegido, ¿no? Sin embargo, me parece que es interesante lo que estás apuntando porque precisa que eh, y a mí me parece, digamos, curioso que el que aparezca un personaje también te invita a investigar un poco más de ello, ¿no? Existe gente que de verdad lo toma y dice, a ver hasta qué punto llega, ¿no? También ha pasado esto, me parece, con la figura de Cáceres misma, el caudillo militar, que el etnocacerismo, por ejemplo, también lo toma, lo enarbola y a veces le ha lavado algunas cosas para que sea un poco más funcional a su ideología. Y así con diferentes personajes. Creo que el personaje más vilipendiado de la historia del Perú es Pizarro, me parece, ¿no? Le llaman desde criador de cerdos, mercenario, pirata, etcétera, ¿no? A ver, entrando ya, pues en todo caso, en este contexto, de repente quisiera retroceder un poco más, viendo un poco el periodo pre-Inca, eh, o, el, o el crecimiento, la expansión, que es una expansión, digamos, dentro de la historia no muy antigua del mundo incaico. ¿Qué nos podrías decir en todo caso de estos falsos ídolos que nos hemos constituido en función de la historia del incanato? Bueno, sí, podemos, me parece excelente comenzar con el incanato. ¿Ah? El incanato también está lleno de falacias que en este caso yo las encuentro más en el extranjero que dentro del mismo Perú. A pesar que a mí me enseñaron muy mal o muy pobremente el periodo del incanato, ¿no? Yo recuerdo que me enseñaban pues la capa cuna como si fuera una canteleta de memoria, ¿no? Manco capa, sinchijo, kayoki, maita capa, ¿no? Pero yo me imaginaba que todos los incas eran iguales, ¿no? Dentro de mi imaginario infantil, ¿no? Cuando yo veía pues mi lámina Huascarán y veía, para empezar, a todos los incas con pelo largo, que eso también es mentira. Los incas no usaban pelo largo hasta Atahualpa, que lo usó así porque le cortaron la oreja o le cercenaron por una herida y lo tuvo que usar por estética. Y a raíz de él se pensó que todos los incas usaban el pelo largo. Hasta que me mostraron a todos los incas pues, con una mascaipacha de oro, ¿no? Y vestidos prácticamente en oro, cuando después me entero que no fue así. Primero que la mascaipacha no era de oro en la época de los incas, era una borla de tela. Y segundo, con plumas. Y segundo, que no todos los incas fueron y tuvieron la grandeza imperial que hubo en la máxima expansión del Tahuantinsuyo, ¿no? Es más, los primeros incas fueron sinchis. El nombre de Sinchi Roca te lo dice, ¿no? Y un Sinchi era un líder guerrero, ¿no? Y el poder de los primeros incas no iba más allá del Valle de Cusco.
Entonces, cuando nosotros nos imaginamos, o nos dicen, ¿no? A ver, imagínate un inca. ¿Tú te imaginas, pues, a alguien que está sentado encima de una litera de oro y cargado por una decena de siervos y que lo llevan en andas vestido de oro, ¿no? Pero eso es verdad solo en el periodo imperial. Los primeros incas, los primeros 6 u 8 incas no fueron así. Y de hecho, rivalizaban con otras etnias que el día de hoy, pues, a la gran mayoría ni les suenan, ¿no? A los ayamarcas, ¿no? A los alcahuizas, los canas, los canchis, y rivalizaban con ellos porque estaban más o menos al mismo nivel, o sea, hubieran sido uno más de estos si no fuera también por el gran proyecto que creemos que comienza con Pachacute Quinca Yupanqui, quien fue el pivot, ¿no? Fue la bisagra que transforma a ese valle que estaba en constante lío y guerra con sus vecinos, en lo que ya conocemos con la grandeza del incanato del día de hoy, y que de hecho su riqueza en oro viene más bien a raíz de la conquista del Gran Chimú, que eran los que, esos sí eran los que se bañaban en oro, figurativamente hablando, ¿no? Entonces, es más bien a partir de Tupac Yupanqui y Huayna Cápac que el Inca era ese gran señor vestido en oro y que se paseaba en una gran litera, ¿no? Pero antes no era así, ¿no? Entonces, ya desde ahí vemos cómo la historia no se nos está contando como realmente es, al menos a mí en el colegio no se me contó de esa manera. Lo cual me ha ayudado también a valorar más la figura de los últimos incas, ¿no? A Pachacute y Tupac Yupanqui especialmente. Yo creo que los tenemos subvalorados, no se les da el reconocimiento que merecen. Se les coloca a todos los incas como si todos hubieran sido iguales, ¿no? Y es en verdad a partir de Pachacute y Tupac Yupanqui que tenemos la gran prosperidad y la gran expansión. Y también dentro del incanato no se les da el peso y la importancia que merece a la guerra entre Huáscar y Atahualpa, que es clave para entender la conquista, ¿no? O sea, eso lo dicen los mismos cronistas, ¿no? Cristóbal de Molina te dice, si hubiéramos llegado en la época de Huaynacaba, nunca hubiéramos tomado estas tierras. Es más, llegó una misión portuguesa que vino desde el Atlántico, hizo un reclutamiento entre los guaraníes e incursionó por el Colla Suyo, y Huayna Cápac pues les envió un contingente de su ejército que les pasaron por encima, los arrasaron, y el día de hoy ni siquiera nos acordamos del nombre de este portugués quien hizo esta primera incursión al Tahuantinsuyo. Y lo más probable es que Pizarro hubiera terminado exactamente igual si hubiera llegado en la época de Huayna Cápac. No fue así porque llegó después. Llegó en la consecuencia de este enfrentamiento entre Huáscar y Atahualpa. Entonces, la conquista no se puede leer y no se puede entender sin entender primero las consecuencias que tuvo este enfrentamiento que partió y dividió al Tahuantinsuyo en dos. Se podría entender bien el fenómeno de la conquista o las razones de esta guerra fratricida si no entendemos la ideología o el pensamiento religioso del incanato también, ¿correcto? Las tradiciones que cultivaban, que conservaban, los lujos, el Huato con su contacto en el norte, la permanencia de las panacas incluso después de muerto para el Inca, que seguía, o sea, digamos que la mentalidad expansionista tenía que ser una necesidad para conservar el privilegio de las élites incaicas. Así que necesariamente tenían que ir anexando más tierras, y se forma pues este epíteto que se le da también a esta forma de gobierno en ese tiempo como imperio, en efecto. Y es que es muy parecido, así es. Los privilegios que contaban las panacas incas, la nobleza inca, exigían la adquisición de tierras de personas cada vez mayor. Y creo que precisamente, y hay una teoría que lo menciona, al menos lo he leído yo en Fernando Bobbio, en uno de sus artículos, que precisamente por esta ambición de expansión es que finalmente empieza a caer.
el imperio y empieza esta guerra fratricida con la intención al menos de Huáscar de renovar las formas tradicionales de la nobleza como se han mantenido y la de Atahualpa con la promesa de conservar el privilegio antiguo, ¿no? Un momento clave en la historia, por supuesto, del incanato que se junta con la llegada de los españoles. Sí, totalmente. Totalmente. Y un hecho relevante es el que menciona sobre el culto a los malquis, ¿no? Estas momias incas que vivían, valga la redundancia, como si estuvieran en vida, ¿no? O sea, una momia inca mantenía sus propiedades, un concepto de la propiedad que ni siquiera tenemos nosotros el día de hoy, porque el día de hoy una persona muere y sus propiedades pasan en herencia, pero para un inca no. El inca moría y mantenía sus propiedades, sus palacios, sus siervos, y los siervos mantenían la momia, le cambiaban de ropa, le llevaban ofrendas, la alimentaban, la sacaban en procesión durante las fiestas, o sea, exactamente como si estuvieran vivos. Y claro, conforme comenzaba a aumentar el número de incas, esto generaba una presión en Cusco, porque es como si estuvieran manteniendo a 14 reyes, con sus propias tierras y con sus propios siervos y sus propios palacios y que hay que alimentar y que hay que mantener. Y esto llegó a un límite con Huáscar, ¿no? Entonces Huáscar se dio cuenta que la única manera de mantener esta situación, como bien dices, es a través de la expansión. Pero ya la expansión no era posible, porque primero ya tienes menos riquezas más hacia la zona de Colombia, bueno, tienes el tampón del Darién que no puedes atravesar mucho, ya tienes una zona inhóspita de selva, hacia el sur igual, la Patagonia no fue conquistada ni siquiera durante el virreinato, los españoles tuvieron muchos problemas para entrar en la Patagonia, también un territorio inhóspito, muy agresivo en las etnias que vivían ahí. Entonces, y por otro lado tienes el problema de las distancias, ¿no? Sin caballos, sin rueda, era una gran complicación. Entonces ya cada vez la expansión era una solución menos factible y al mismo tiempo tenías que seguir invirtiendo en mantener todas las tierras de los incas muertos. Entonces Huáscar propone una expropiación de tierras y esto tal vez vendría a ser la primera reforma agraria de nuestra historia, que mucho se identifica la reforma agraria con Velasco, pero peor fue la reforma agraria de Huáscar, tuvo consecuencias mucho más drásticas porque fue lo que desató esta guerra fratricida y en donde obviamente las panacas cusqueñas pusieron el grito en el cielo. ¿Cómo le vas a quitar la tierra a la momia del Inca? ¿No? Eso pues raya en la blasfemia, en la herejía o en por ponerlo en términos religiosos, pero en una afrenta mayúscula. Al Inca le vas a quitar su tierra. Era inconcebible para la época. Entonces, bueno, eso además de la muerte intempestiva de Huayna Cápac, que le quitó legitimidad a Huáscar, más que ante las panacas, ante el mismo Huáscar, porque Huáscar estaba paranoico con perder con que le hagan un levantamiento. De hecho, antes de Atahualpa tuvo otro levantamiento que aumentó su paranoia, lo aplastó rápidamente, pero aumentó su paranoia y hizo que sus hermanos, capitanes y generales viajen a Cusco para juramentar obediencia ante él. Y también, prudentemente, los generales de Atahualpa le dijeron, no vayas, porque no sabes si vas a regresar de Cusco. Y como estaba la situación, sí, fue un buen consejo, ¿no? Ya teníamos antecedentes de otro inca que habían mandado a decapitar a algunos hermanos justamente para evitar que rivalicen con él en el poder. Entonces Atahualpa no fue y Huáscar aumenta su suspicacia con respecto a que Atahualpa no le rendía obediencia y tenía sus propios planes y su propia agenda. Entonces se armó el caldo de cultivo perfecto para desatar ya lo que todos conocemos. Una guerra que desangró al Tahuantinsuyo,
que dividió a muchas etnias, ¿no? Y que muchas de culturas tuvieron un escarmiento terrible, como por ejemplo los cañaris. Los cañaris, su historia es de película. Deberían hacer una película con la historia de los cañaris, ¿no? Porque los cañaris, que viven en la zona de Tomebamba, el día de hoy Cuenca, en Ecuador, fueron en el Chinchaysuyo los más leales al Inca, al punto de formar parte de la guardia de Huayna Cápac cuando estaba en Tomebamba. Y además fueron los que se mantuvieron leales a Huáscar en el Chinchaysuyo, o sea, todo el Chinchaysuyo se unió a Atahualpa, menos los cañaris. Y por lo tanto, cuando Atahualpa vence en el Chinchaysuyo, les da un escarmiento terrible a los cañaris. Prácticamente les hace un genocidio, casi les mata a todos los hombres. Y esto propició a que después, cuando lleguen los españoles y ejecuten a Atahualpa, tengan como principales aliados a los cañaris. Y claro, un indigenista el día de hoy, con una visión en que monolítica de las etnias indígenas y andinas de la época, te dice, los cañaris fueron traidores. Al igual que dicen, los huancas fueron traidores, o los huaylas fueron traidores. Pero si tú te pones en la situación de ellos tenían todas las razones del mundo para estar en contra de Atahualpa. Y esa fue la razón por la que muchas de estas etnias apoyaron a los españoles, porque los veían como mayor enemigo a Atahualpa que a Pizarro, porque Atahualpa les había dado un escarmiento terrible. Y eso también incluye a las panacas huascaristas en Cusco, como por ejemplo Pauyo Inca. Poco se dice que Pizarro, cuando entra a Cusco, se dice que lo recibieron con holgura, lo que significa en el idioma de la época que lo recibieron con fiesta, porque Pizarro entró a Cusco junto con Manco Inca y sin disparar ni un solo tiro. Al contrario, lo recibieron con los brazos abiertos. Y uno se preguntaría, ¿pero por qué? A un extranjero, a un invasor, ¿no? Dicen, los invasores. Invasores, pero que los recibieron con las puertas abiertas y con bailes y con danzas y con cánticos. Porque los generales de Atahualpa, Quisquis, Chalcuchimac, habían exterminado Cusco, habían arrasado con Cusco, habían asesinado a toda la panaca de Huáscar, habían destruido, habían quemado la momia de Tupac Yupanqui, lo cual que es la mayor afrenta que se le puede hacer a un inca. Y a los que habían sobrevivido estaban atrincherados en Sacsayhuamán. Entonces, obviamente, estos sujetos que los habían aniquilado prácticamente, les habían pasado por encima, pues viene alguien del extranjero y mata a Atahualpa, bienvenido sea, debe ser una cocha, justicia divina, los recibo con los brazos abiertos. Tiene lógica también. Entonces, es más, algo que me sorprendió mucho, que lo leí en la biografía de Francisco Pizarro, que hizo José Antonio del Busto, es que el día de la fundación española de Cusco, cuando Pizarro hace la fundación española de la ciudad, dice que es el día de la fundación de Cusco y su liberación de los ejércitos de Quito. Para expresar un poco también la visión de esa época, ¿no? Ellos veían a los del Chinchaysuyo, a los de Quito, como invasores en Cusco. Y que Pizarro los había liberado de ellos. Entonces la conquista tiene más sentido. Más sentido no en el término de justificación, sino en el sentido de que tiene más lógica. Porque el hecho que te digan que unos 200 españoles zarrapastrosos y mal pertrechados lleguen y acaben con el gran imperio del Inca, primero, que no tiene mucho sentido, y segundo, que deja muy mal también a los incas, ¿no? O sea, es una versión pues que los deja por los suelos. Pero
cuando tú ves que no es un enfrentamiento entre españoles e incas, sino que ya los incas estaban peleando entre huascaristas y atahualpistas, y que dentro de esa guerra Pizarro primero supo manejar las alianzas con Atahualpa y después las alianzas con las panacas huascaristas, que tenían más encono contra los atahualpistas que contra Pizarro, porque cuando Manco Inca es aliado de Pizarro, a lo que se dedicó fue a perseguir y exterminar a los generales de Atahualpa. Él fue el que persiguió a Quisquis, Rumiñahui y a Chalcuchima. Bueno, no, Chalcuchima ya estaba muerto, parece, entonces ya lo habían quemado. Pero a los remanentes del ejército de Atahualpa los persiguió Manco Inca, los persiguieron cusqueños, ¿no? Entonces, eso tú dices, acá hay más lógica, ¿no? Esto me cuadra más con un hecho factible que con la versión que nos suelen dar tradicionalmente de los invasores extranjeros que vinieron a exterminar, a robar y a saquear. Pero esa visión también de alguna manera deja muy mal parado a los incas. Claro, yo recuerdo, Capitán Perú, justo una entrevista que hacía Marco de Negri con Antonio del Busto, ya, y justamente iba a ese punto, ¿no? Él decía, ¿cómo es que se puede contar una historia así, ¿no? Que un grupo de españoles conquista todo un imperio, ¿no? Es que no fue así. Hubieron divisiones internas, es una historia más compleja, ¿no? Y ahora que estamos agregando incluso el factor religioso se puede completar más. Yo recuerdo, hace unos años hice un trabajo sobre los oráculos andinos y sobre las huacas andinas también, ¿no? Y Sí, hay un sí, sí, punto sí. importantísimo ahí porque, claro, uno no podía tocar una huaca, pero en este caso el perdedor, no recuerdo ahorita el nombre del Inca, fue y destruyó toda una huaca, ¿no? Porque estaba dando oráculos en Sí, su contra. Entonces, también el aspecto religioso, el aspecto tradicional, que para ellos es, pues, cómo el mundo tiene sentido, ¿no? Actualmente para nosotros no, pero para ellos sí. Como los malquis tenían esa categoría también, los oráculos, que incluso eran más fuertes que los oráculos griegos, porque los oráculos andinos, hasta donde yo sé, también daban órdenes, cumpliendo un factor político muy, muy importante, ¿no? Entonces, si todo eso se suma, ya vemos un panorama más completo de cómo es que se llegó, pues, al estado de la colonia, en fin, ¿no? Entonces, sí, no sé si tiene algo que decir al respecto. esa historia que mencionas es la que sucedió con Atahualpa y el oráculo de Catequil. Exacto, claro. Así es, que cuando le solicita el oráculo, Catequil le da un oráculo adverso, le dice que va a perder. Y Ujú. Atahualpa, totalmente enardecido, le corta la cabeza al sacerdote, le lanza al ídolo, lo lanza al río y manda a quemar a toda la huaca y la destruye y la arrasa. Y luego también hace algo parecido con Pachacamac, que Pachacamac, recordemos, pues era el oráculo de la costa, lo venían a visitar desde Ecuador, era uno de los lugares de culto pues más reverenciados incluso antes de Cusco. Y Pachacamac da también un oráculo adverso en contra de Atahualpa. Y Atahualpa no llega a entrar a Pachacamac, si hubiera llegado hubiera hecho lo mismo que con Catequil, pero cuando Pizarro le pide el oro de rescate, Atahualpa le dice que hay oro en Pachacamac. Mm, claro, la Obviamente venganza. lo hace con Mm, su segunda, porque ahí lo manda, a ver si recuerdo bien, Claro. estoy diciendo memoria, creo que fue Hernando de Soto o Hernando Pizarro, alguno de los dos Hernandos lo manda a Pachacamac y obviamente cuando llega este español y ve pues esta vara que nosotros vemos el día de hoy en el Museo de Sitio de Pachacamac, saca su espada y lo parte por la mitad. Y le dice, estos son engaños del demonio, miren, paf, no pasa nada, lo parte por la mitad y obviamente saca todas las riquezas de ahí y lo que fue la grandeza del oráculo de Pachacamac queda absolutamente en nada, pero es porque Atahualpa lo consideraba como un oráculo mentiroso y mm, engañador. Entonces, sí, había una división interna. Y ojo, que esas divisiones no estaban solamente en el lado inca o andino, porque también, además de los incas, estaban pues los huancas, los huaylas, los chachapoyas, que tomaron uno y otro bando en algún momento, pero también existía la misma división entre los españoles, que es algo que no se habla.
porque quien lo mata a Diego de Almagro no son incas o quechas, lo matan los Pizarro, y a Francisco Pizarro lo matan los almagristas. Y la guerra civil también que hubo entre almagristas y pizarristas fue terrible, los dividió totalmente, y Manco Inca y Pauyo Inca también comenzaron a establecer sus alianzas y decidieron apoyar a uno y al otro. Manco Inca apoya al Mauro el Mozo, ¿no? Y ahí recuerdo, pues, precisamente un tuit que lanza, a ver, si recuerdo bien fue Sigrid, o a ver, de repente me estoy equivocando, pero que dice, Manco Inca debería ser el líder de la resistencia en contra del colonialismo. Y yo pongo en mi página datos en donde Manco Inca apoya con tropas, con caballos y con armas, porque para esa época Manco Inca ya tenía caballos, a Almagro el Mozo, en contra de los Pizarros, ¿no? O sea, dice, tú te estás peleando contra los Pizarros, ya, toma estas tropas, toma estas armas, toma estos caballos para que le sigas haciendo la guerra. ¿No? Entonces, ¿cómo me hablas de un ícono, de una imagen, de un líder en contra del colonialismo español, cuando está aliándose con un español o con un mestizo, con Almagro el Mozo? Y ahí te das cuenta de esta dicotomía que ha armado nuestro relato, que ha distorsionado totalmente la historia y que deja de lado estas sutilezas en divisiones que existieron tanto dentro de los españoles como dentro de los incas. Claro, claro. Y ahora ya avanzando un poco al proceso colonial, ya que se deslinda pues de este conflicto interno. eh, hace unas semanas atrás, unos compañeros, unos amigos, de hecho yo, leímos a Heraclio Bonilla y pues su ácida historia de la independencia del Perú, ¿no? Y él menciona algo interesante, ¿no? Que desde esa época no había unión, ¿no? Ya no había pues un sentido patriótico, o si había patria era para cierto grupo nada más, ¿no? Entonces eso se ha venido arrastrando hasta la independencia, ¿no? Entonces, ¿bajo qué escombros estamos ahora? Pues él te dice, bueno, este simplemente era un dominio económico nada más de España que luego pasó de Inglaterra, ¿no? Entonces, ¿cómo llegamos, pues, no sé si estás de acuerdo con esa versión de Heraclio Bonilla, pero cómo Mira, llegamos a la colonia luego de estos conflictos internos? yo creo que nosotros entenderíamos mucho más nuestra realidad y nuestra problemática actual si le quitáramos el velo del romanticismo a la independencia. Mm, Porque también la independencia se nos cuenta cargada de una leyenda rosa, ¿no? En donde vivíamos oprimidos y esclavizados hasta que llegaron los libertadores, que rompieron las cadenas y desde ahí somos libres y seamos los 100. Pero no nos están contando los enfrentamientos entre peruanos que hubo dentro de la misma independencia. Y precisamente uno de estos enfrentamientos se dio entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y fue cuando nuestro primer presidente del Perú, Ribagüero, hace un desastre en la campaña de intermedios, pierde la campaña de intermedios, los españoles prácticamente toman Lima de nuevo, el Congreso se tiene que atrincherar en el Real Felipe y Ribagüero huye a Trujillo, y el Congreso, al ver este fracaso, lo destituye a Ribagüero y nombra un segundo presidente que fue Bernardo de Torres. Y Ribagüero, desde Trujillo, declara la vacancia del Congreso y nombra su propio Congreso en Trujillo con sus 10 amigos y hace un gobierno en paralelo al gobierno de Lima. Entonces, mira, tienes los dos primeros presidentes del Perú, Ribagüero y Torres, y los dos ya se estaban enfrentando entre ellos. Por eso, cuando en el Bicentenario el Congreso se pelea con el Ejecutivo y tienes pues al Ejecutivo cerrando el Congreso y que el nuevo Congreso después lo vaca el presidente, yo digo, pero le están haciendo un tributo a la independencia acá.
Esto es como si fuera, pues, guionizado, ¿no? Acá, muchos dijeron, ay, qué pena que la pandemia no nos ha dejado celebrar el bicentenario como se debería. No, pero el bicentenario hemos repetido casi al calco los hechos que ocurrieron en 1821, 1822 y hasta 1823, con un Congreso y un Ejecutivo enfrentados, vacándose y cerrándose entre ellos. Así comenzamos. Y el hecho de que 200 años después sigamos en la misma es una llamada de atención para decirnos, ponle atención a este problema, porque por ocultarlo debajo de la alfombra, sucede lo que dice la famosa frase: quien no estudia su historia está condenado a repetirla. Y precisamente estamos haciendo eso, estamos repitiendo los mismos errores que cometimos desde nuestra misma época de la independencia. En ese Nos nace como sentido, una Capitán Perú, república frágil, pues, ¿no es verdad? El territorio peruano nace con un sistema de gobierno muy precario, en el cual realmente solo se necesitaba tener un puñado de hombres armados para tomar el palacio de gobierno y pues establecerse como presidente en realidad, ¿no? Y no recuerdo bien ahora exactamente, pero creo que comentando el libro Gasto Militar en el Perú, me parece que se buscan pues ciertos papeles que respalden pues el gasto militar de antiguas desde el comienzo digamos, de la República, y pues no se hallan en los primeros 50 años, prácticamente. No hay un registro que te diga, o sea, tienes un Estado totalmente desorganizado, un Estado que, digamos, pues era prácticamente nominal, porque no había ninguna forma de control, de fiscalización real de los activos que estaba teniendo, pues, Caudillista. la nueva República. Exacto, sobre todo eso, ¿no? Caudillista. ¿A qué corresponde, según en todo caso, tu criterio y bajo el conocimiento de la historia que tienes, este espíritu caudillista? Porque, bueno, de repente algunos que son un poquito más, ¿cómo decirlo? Eh, más, menos adictos al cristianismo, digámoslo así, pueden decir que es pues, un espíritu mesiánico, ¿no? El Uh -huh, caudillismo, ¿no? Muy propio del cristianismo, por supuesto, uh ¿no? -huh. O de repente ya lo teníamos más atrás, lo habremos heredado ya de antes, porque Sí, también se enarbola acá el espíritu del Incarri, ¿no? yo creo que viene de más atrás, y de hecho no lo digo yo, lo dice Flores Galindo en su libro En busca de un Inca, en donde todavía en el Ande permanecía la figura del Inca, y de hecho permanece hasta el día de hoy. La sombra del Inca nos alcanza hasta hoy. Hoy hay gente que espera un líder como el Inca, y eso tú lo ves cada elección, ¿no? Cada elección cuando sale alguien y dice, yo voy a poner mano dura, yo voy a poner orden, yo soy el caudillo, ahí está el anhelo del Inca. Y, por supuesto, esa figura del soberano todopoderoso que con su cetro de hierro coloca orden en el territorio, se extiende durante el virreinato. Así que, por supuesto, tiene su dosis tiene su dosis virreinal. Y hay algo, porque hay algo que se nos ha mencionado muy poco también. ¿Cuál era la visión andina del virreinato? ¿No? Porque lo que se nos dice es oprimidos. Se les esclavizó por la fuerza. Algo que también tiene muy poco sentido, porque si nosotros miramos los números, hubiera sido muy fácil un revertimiento de este sometimiento, ¿no? Entonces debía haber algo más bien en la narración y en la cultura popular que los lleve a aceptar el sistema político. Y eso fue que la narrativa te decía que el virreinato era la continuación del incanato. Y eso lo puedes encontrar en todos los cuadros de la época. Ahí está la importancia también de la iconografía. Hay como 3 cuadros, y ahora último me han dicho 4, que muestran la sucesión, y se titulan así, se titula Los Incas como reyes del Perú y sus legítimos sucesores, los reyes de España.
Y tú ves este cuadro, que uno está en la Catedral de Lima, el otro está en el Museo Larco, el tercero está en el Cusco, y me han dicho de un cuarto que está en la iglesia de Nuestra Señora de Copacabana en el Rímac, pero no lo he alcanzado a ver todavía, lo voy a buscar. Pero todos estos cuadros tienen algo en común. Te muestran la lista de los 14 incas, ¿no? Manco Cápac, Sinchirroca, Yoque hasta Huáscar y Atahualpa. Y después de Atahualpa está Carlos V, Felipe II, Felipe III y toda la lista de reyes españoles, hasta donde se alcanzó a hacer el cuadro. Y ahí te das cuenta que para el andino, el rey de España era el sucesor del Inca. Es más, Carlos V tuvo la sutileza de no nombrarse primer emperador del Perú, que pudo hacerlo si le daba la gana, ¿no? Yo soy el primer emperador del Perú porque soy el emperador del Imperio Hispano, el Sacro Imperio Romano Germánico y todos los títulos que tenía. No lo hizo. Se nombró 15º emperador del Perú, reconociendo a los 14 incas como sus legítimos antecesores. Después, para más o menos el siglo XVIII, cuando se nombra rey de España a Luis I, un reinado que duró muy poco tiempo, pocos meses, pero se tiene registro que en Lima llega una delegación de las panacas incaicas, o sea, los descendientes incas, para rendir honores al Inca Luis I de España. Fíjate, hay un cuadro que se ha hecho en honor a una petición a Carlos II que dice, en respuesta a la petición que se hizo al poderosísimo Inca Carlos II, emperador de las Américas. O sea, son varias fuentes que nos indican que la figura del rey de España era la sucesora de la del Inca, que se puede sustentar en el Tratado de Acobamba, que se puede sustentar en el convenio que hizo Saiditupa con el virrey Hurtado de Mendoza, ¿no? Y que le dieron el marquesado de Oropesa a cambio de renunciar al título del incanato, que se puede sustentar en los matrimonios que existieron entre la nobleza incaica, ¿no? Entre Beatriz Ñusta y Martín de Loyola, o entre la misma Inés Guaylas Yupanqui, la hermana de Atahualpa, con Francisco Pizarro. Pero lo que es el mensaje que se daba en la época es, el rey de España es su Inca. Entonces, tú no solamente tienes los 150 años aproximadamente entre Pachacútec y Atahualpa. Tú tienes que sumarle los casi 300 años de virreinato a la figura de un monárquica, a la figura de un rey con un cetro que pone orden. Y esa figura ha sido tan fuerte en el Perú que no se pudo romper en la independencia y que no se ha podido romper hasta el día de hoy. Entonces, claro, hasta el día de hoy se espera a esta especie de Inca rey, de Incarrey, que devuelva el orden y la grandeza y la gloria imperial a los territorios andinos. Porque durante la independencia no hubo este sentimiento republicano generalizado. Tú has dicho, comenzamos con un sistema político muy frágil y ha sido generoso. Yo creo que comenzamos sin sistema político, porque recordemos que primero, el Perú comienza como un protectorado, no comienza como república, el protectorado de José de San Martín. Y José de San Martín no quería hacer una república. San Martín quería hacer una monarquía, porque vio esa realidad, vio que la figura del rey inca era tan fuerte, tan arraigada en nuestro territorio, que una república no iba a funcionar, que la gente anhelaba, seguía anhelando un rey. La gente le pidió a Abascal que se nombre rey. Entonces,
ante la falta de rey en España, porque estaban con un rey francés, las guerras napoleónicas y otros elementos que también influyeron en nuestra independencia y no se nos ha contado. Pero cómo, pero que durante el periodo de las independencias latinoamericanas, ¿no? O sea, te estoy hablando pues de alrededor de 1810, si tú buscas en la historia española, se llama Guerra de Independencia Española, porque en España estaban peleando su propia guerra de independencia en contra de Napoleón. Y había un rey francés, José Bonaparte, ¿no? Pepe Botella, que gobernaba España, y que no fue reconocido en América. Y que es a partir de ahí que comenzaron las primeras juntas de gobierno que después derivaron en las independencias. Pero que en el Perú no caló generalmente un espíritu republicano. Sí caló en ciertos sectores, especialmente en el norte del Perú, pero no para el sur del Perú, que hasta el día de hoy el sur del Perú es más conservador. Es más, tú ves esta división entre republicanos y realistas en la época, y es exactamente el mismo mapa que tenemos para las elecciones de los últimos 20 años. O sea, cuando tú ves el mapa electoral del Perú partido en dos, ¿no? Con una Sierra Sur votando en bloque y con una costa norte votando en otro bloque, ya, ese es el mismo mapa que existía en el debate entre república y monarquía en la época de 1821. Y que José de San Martín convoca a la sociedad patriótica para decidir, para que debatan el tema de república o monarquía. O sea, el tema en 1821 estaba en debate. Por eso te digo, el Perú no comienza con un sistema político frágil, comienza sin sistema político. Comienza con San Martín diciendo, ya, yo soy el protector del Perú, pónganse a discutir qué somos, o qué quieren que sea el Perú. Y claro, ahí entra Faustino Sánchez Carrión, el ministro de Bolívar, a impulsar una república, en que dicho sea de paso, o sea, bajo la influencia de Bolívar, porque Bolívar sí era republicano al mango, y de hecho fue Bolívar el que destituyó al alferazgo real del Inca, que era el que agrupaba a los descendientes incas en Cusco. Eso no lo destituyó San Martín. San Martín no lo tocó. Eso lo hizo Bolívar en 1825, 24, 25. Entonces, claro, al final, después de todo eso, en el Perú no se le quería a Bolívar. Entonces, comenzamos con un sistema que había sido impulsado por Bolívar, y en el Perú a Bolívar ya no se le quería. Así que nos comenzamos a tambalear entre una república monárquica, caudillista, esperando un líder, y obviamente a la espalda de los Andes, que este es otro elemento que lo acaba de decir Luis Lumbreras en una entrevista que le han hecho a raíz de su último libro que ha lanzado para la Feria del Libro. Él dijo, ¿no? La patria comenzó a espaldas de los Andes. Y eso es totalmente cierto. La independencia fue un proyecto criollo y permaneció como un proyecto criollo durante, bueno, república aristocrática y de repente hasta la época de Velasco. O de repente hasta el día de hoy, te dirían algunos, ¿no? que los Andes no se sienten involucrados dentro de la patria. ¿Y por qué? Porque siguen siendo conservadores. Mientras que la costa, obviamente toda costa es más susceptible a una injerencia extranjera, ¿no? A tener una influencia del extranjero por los puertos, por el comercio, y además nuestro territorio accidentado dificulta que las corrientes que llegan hacia la costa penetren también en los Andes. Acá hay un factor geográfico importante. Pero la costa siempre ha anhelado ser europea, ¿no? Ha sido mucho más alienada. Se ha sentido más europea que andina, especialmente a partir de la República, porque durante el virreinato, eso es otra cosa que no se nos cuenta, las ciudades andinas eran prósperas. O sea, Cusco no tenía nada que envidiarle a Lima, y que Cusco, Cajamarca, Arequipa, tenían peso, principalmente gracias al comercio
de las minas de Potosí, que iba trayecto Potosí, Cusco, Lima. Entonces, Cusco también era un emporio de riqueza, hasta las reformas borbónicas, ¿no? Por lo menos. Y es ahí donde también estalla todo este problema de Tupac Amaru. Pero tenían peso, ¿no? O sea, era Cusco, Cajamarca, Puno, Arequipa, eran ciudades importantes. Y por lo tanto, el que la costa se vaya por su propio lado no les importaba mucho tampoco, ¿no? Entonces, durante la República no fue así, especialmente a raíz del boom del guano. A raíz del boom del guano, la costa se enriquece muy rápidamente y de una manera simple y sin tecnología, ¿no? O sea, el boom del guano no fue Silicon Valley. No necesitó gran tecnología, conocimiento, investigación, es sacar la caca de la isla, ¿no? O sea, fue un enriquecimiento más material que intelectual. Y ese enriquecimiento trajo una modernización de las ciudades de la costa, especialmente a raíz de Ramón Castilla, también que comienza a modernizar Lima, y comienzan a ver a los Andes como pobre, retrógrado, ¿no? Y se acrecienta esta brecha. Entonces es a partir de la República principalmente que se comienza a construir esta patria, pero a espaldas del mundo andino, y esa es la brecha que hemos heredado hasta el día de hoy, pero que no se nos ha explicado bien su origen. Se nos dice, por culpa del racismo de los españoles, pero se nos olvida todo este trayecto en donde la costa se afrancesó, porque a raíz de la independencia también le dieron la espalda a los españoles. Y más bien buscaron afrancesarse. Tú ves que, primero, nuestro ejército, en su indumentaria y en su estructura, tomó como el modelo el de Napoleón. No lo hizo así el ejército de Chile, que tomó el de Prusia. Tiene más un modelo alemán. El del Perú fue modelo francés. La arquitectura de Lima es afrancesada. La arquitectura del Palacio de Gobierno es afrancesada, ¿no? Por eso a mí me dio risa pues cuando Pedro Castillo decía, hay que descolonizar Palacio de Gobierno, que fue la casa de Pizarro, y que es símbolo del colonialismo español. Pero Palacio de Gobierno no es, ojo, el que construyó Pizarro cuando se hospedó ahí en las tierras de Taurichusco. Palacio de Gobierno fue reconstruido en el siglo XX y a modelo de la arquitectura francesa. Entonces, la costa ha anhelado más afrancesarse, ¿no? La ilustración europea, francesa, ¿no? Mucho más que mirar hacia su propio interior y establecer un lazo. Y eso también ha generado la brecha que vemos el día de hoy. Claro, en ese sentido, Arguedas resulta ser bastante importante porque digamos que es uno de los primeros intelectuales que realmente trata de ver dentro del país, a diferencia del mismo Mariátegui, que ahora se le asocia tanto pues, al movimiento indigenista, ¿no? Se me escapa ahorita el nombre también de este otro pensador, de páginas libres. Ya. Sí, Prada, González Prada. González Prada también era un tipo amante de Europa, de Francia, de toda la zona gálica. Entonces sí, es cierto, existe. También estoy seguro que el mismo Vallejo también tenía un aprecio por Francia bastante manifiesto en muchas también. Sí. O sea, estamos dando cuenta de que en efecto existe pues un galicismo muy fuerte dentro del Perú, en detrimento pues de su tradición española. Ahora permíteme por favor comentar acá uno de unos textos que ha dejado uno de los que nos está observando ahora. Pedro Fernández nos menciona, dice que aquí en Bolivia el vicepresidente se hace llamar el Inca. En un discurso habla que no despierten la ira del Inca, y eso lo podemos encontrar en esta plataforma en que se está transmitiendo también. Es curiosísimo, ¿no? Cómo la poderosa imagen del Inca ha logrado trascender incluso la frontera del Perú, y es que en efecto, la imagen del Inca pues ha estado en prácticamente la mayor parte de Sudamérica. Y ojo, está mencionando Bolivia, que muchas gracias por el aporte, interesantísimo. Tú te vas a Ecuador y hay un político que encabeza un movimiento indigenista que las elecciones casi pasa segunda vuelta, quedó tercero,
que ha tomado el nombre de Pachacuti. Entonces, Mm, ahí también te das cuenta de la influencia del Inca, no solamente en el Perú, ¿no? Sino desde Ecuador hasta Bolivia. La claro. única consecuencia grata que yo puedo ver a partir de estos pequeños y esporádicos manifestaciones de una suerte de anacronismo extraño que tienen los políticos es que en realidad va a haber alguna gente que ve que este fenómeno está siendo considerado y pues van a decir, bueno, vamos a atender un poco a este fenómeno para ver los matices reales, ¿no? Para ver hasta qué punto el político se está aprovechando de una imagen, pues, ¿no? Circunstancial, únicamente por campaña, que es lo que parece que ahora funciona así, ¿no? No he visto hasta ahora un político probo que en realidad quiera ser consecuente con sus principios, quizá alguno, pero que este no es el espacio tampoco para comentarlo. Eh, pero lo bueno es que una vez sueltan la palabra, y ese es el problema, es que su palabra ya está en el aire y pues ya se vuelve su propia condena, ¿no? Va a existir gente que cuando atiende este fenómeno va a tratar de encontrar en todo caso el hálito de verdad que en ese momento está siendo totalmente omitido. Quisiera agregar Bien, algo entonces, acá, sí, sí, Kenny, comentando esto de los políticos y la toma de estos cargos, ¿no? Yo leí en un libro, bueno, recientemente, que en México pasó algo parecido, que ajá, un presidente mexicano se hizo llamar el Quetzalcóatl, justo cuando México tenía todo su boom de petróleo. De hecho, escribió un libro al respecto, ¿no? Y fue una historia que le funcionó muy bien, hasta que llegó a escándalos de corrupción, ¿no? Entonces creo que eso no solamente es Sudamérica, ¿no? Sino también va un poquito más allá, y también los mexicanos, ¿no? Que bueno, de cierta forma son muy similares a nosotros, incluso algunos paralelos tenemos respecto a a las conquistas y todo. Entonces creo que ese es un defecto, o bueno, no sé cómo llamarlo, que sirve bastante en política, ¿no? Ya lo comentó el capitán Feroz en un momento al inicio, ¿no? Que esto sirve mucho para movilizar las masas, pues sí es lo que buscan, ¿no? Es lo que buscan hacer los políticos mayormente. funciona ahora mucho más porque creo que en el tiempo moderno, contemporáneo ya, eh, la carencia de un sistema jerárquico de valores, de un ideal mayor por las personas, de una guía, digamos, espiritual incluso, hace que se encajen muy rápido estas narrativas. Hay que tener muy sólida, digamos, una base valorativa, un anhelo de orden propio para tratar de poner en juego o para poner en valoración lo que digan los otros que tienen alguna captura de poder, ya sea mediático o económico. ¿No es cierto? Entonces, estas narrativas, que es una palabra que no me gusta mucho utilizar, encajan muy bien en un espíritu que busca ser guiado. Y más pues si Ujú. tiene este ímpetu que apela pues a mitos de edades de oro, de momentos Sí, sí, sí. de prosperidad plena, que en efecto yo creo que sí tuvimos gran esplendor en nuestro pasado, pero que ahora evidentemente no podemos decir que lo equiparamos siquiera, o que estamos cerca, o que, sí, o que siquiera somos consecuencia de eso. O sea, no podemos decir que nuestra actual república es consecuencia pues del esplendor imperial que tuvo un momento el Mm, incanato. O sea, pareciera que fuera totalmente desfasado, ¿no? Ujú. Sí, ¿Algún totalmente. comentario más? Totalmente de acuerdo y obvio, siempre yo estoy de acuerdo con reivindicar lo positivo de nuestra historia. De hecho, esa es una de las razones también de mi página, ¿no? El rescatar, el comunicar y el valorar lo positivo que ha hecho nuestra historia. El problema está en que cuando esto positivo se cae en una utopía romántica. ¿Por qué? Porque las utopías románticas caen en el negacionismo, ¿no? Entonces, cuando comienzan a surgir problemas, es muy fácil señalar con el dedo al otro, ¿no? Entonces, cuando tú hablas, pues, de la caída del Tahuantinsuyo, no ven a Huáscar y Atahualpa, sino dicen culpa de los españoles, culpa de la opresión en el virreinato, ¿no? Culpa del colonialismo. Y el día de hoy, culpa de los criollos, ¿no? Culpa de Lima, ¿no? Y se arma una rivalidad entre la capital y el interior del país. Y eso sí me parece muy, muy peligroso por varios motivos. Primero, el más obvio, porque nos divide como peruanos, ¿no? O sea, lo peor que puede hacer un país es estar dividido dentro de sí mismo. Ya lo hemos visto durante las guerras que hemos librado. ¿Por qué hubo una catástrofe
en la guerra con Chile, porque estábamos divididos entre nosotros. Entonces, cuando estamos divididos, caemos. Lo hemos visto con la conquista, Huáscar y Atahualpa, el mismo caso. Cuando estamos divididos, nos desplomamos, terminamos en un desastre. Entonces, si existe un discurso que nos divide, si existe un discurso en donde dice, la culpa de los males del Perú está en Lima, o está en los criollos, o está en este sector de peruanos, eso ya nos está resquebrajando por dentro y eso es muy dañino para el Perú. Y en su mayor expresión, incluso nos puede llevar al separatismo, que ese es un problema que está sucediendo el día de hoy en España, ¿no? Con Cataluña. Tú vas a Barcelona y les preguntas cuáles son los problemas y dicen el problema es Madrid. ¿Y cuál es la solución? Separarnos de Madrid. Y creo yo que nosotros estamos a un paso de que salga un líder separatista, ¿no? Una especie de Puigdemont que diga los quechuas o los aymaras o los andinos nos encontramos bajo la opresión de la República del Perú desde tiempos coloniales, así que reclamamos nuestra independencia. Y eso sí es peligroso, porque cuando yo decía eso hace unos años atrás, me decían, no, está loco, eso no va a pasar, el sentimiento peruano es mucho más fuerte. Pero el día de hoy lo estamos viendo en Chile. Y en Chile se está discutiendo una constitución para darle soberanía a los mapuches. Y ese es un problema que no solamente aqueja a Chile, sino que arrastra hasta la Argentina, porque los territorios que reclaman los pueblos del sur incluyen territorios argentinos. Entonces dice, si Chile lo reconoce, también no solamente está dando su propio territorio, está dando territorio argentino. Ellos están hablando de Gualmapú, ¿no? Gualmapú vendría a ser un territorio que es una franja que une al Pacífico con el Atlántico en el sur del continente y que se declararía soberano de las repúblicas chilenas y argentinas. Y si eso prospera, que obviamente ha tenido mucha oposición, porque sería un debacle de las repúblicas, porque al siguiente de ese viene la República Aymara. Que los Aymara y en Bolivia también, bueno, si nos están viendo de Bolivia, no me van a negar de que existe este discurso de la República Aymara que nos involucra, que nos afecta a nosotros, porque Puno estaría dentro, ¿no? La República Aymara sería las zonas de Bolivia menos Santa Cruz y sumadas a Puno, ¿no? Entonces Santa Cruz, que dicho sea de paso, Santa Cruz tampoco le hace mucha gracia ya ser parte de Bolivia, ya también quiere separarse Santa Cruz y hacer su propia república, y lo que quedaría de Bolivia sin Santa Cruz, tomaría Puno para hacer una república aymara. Y si sucede eso, bueno, ¿qué le impediría que el día de mañana reclamen lo mismo los quechuas y los huancas y los chachapoyas y así sucesivamente hasta llegar a la balcanización, ¿no? Entonces, esto puede tener un mal fin. No digo que va a pasar ahorita ni en el corto plazo, pero si sigue creciendo y sobre todo sigue creciendo el malestar, ¿no? La insatisfacción y también el señalar de los problemas a un tercero antes de mirarnos a nosotros mismos, decir, oye, esto tenemos que arreglarlos todos entre nosotros como peruanos. Y decir, no, el problema está en los criollos, ¿no? El problema está en los colonialistas, el problema está en los de Lima. Eso sí, yo creo que es muy peligroso y puede traer consecuencias nefastas para el Perú. Es bueno todavía rescatar que existe, pues, ¿no? Un sentimiento que intenta, pues, unificar de todas maneras. Existe todavía la presunción de que tenemos un espíritu patriótico, cosa que en ciertos momentos se ve con mayor fuerza y en otros, por supuesto, que se ve como totalmente ausente, ¿no? Y yo creo que de verdad no deberíamos desaprovechar la oportunidad de que todavía quedan remanentes del sentido patrio y existen ya, por supuesto, pensamientos, pensadores y quizá movimientos que en realidad son muy corrosivos, muy diluyentes y que incluso se valen del patriotismo para formar precisamente estas narrativas deconstructivas, destructoras de las naciones. Pero es interesante
reconocer que todavía existe, y eso creo que también es lo que descubres mientras vas caminando por la historia de tu propia nación. Ujú. Cuando vas descubriendo pues las dinámicas, también empiezas a madurar como persona, y es una cosa bien curiosa que se demuestra, porque reconoces que la historia es más compleja del mismo modo que tu persona y tu historia resultan ser más complejas, porque también existe una tendencia a ver las cosas como uno mismo juzga su vida, juzga la historia en general, ¿no? Y pues es un símbolo de infantilismo, un síntoma de infantilismo, pues conservar estas figuras maniqueas también para tu vida, pues, ¿no? Es muy interesante. No sé si tenemos algún comentario más, alguna pregunta en función de lo que ahora vinimos tocando. O en todo caso, ya vamos cerrando este buen Sí. diálogo. Ujú. Eh, a ver, Pero ojo, dices, con respecto a eso que dices, es verdad que existe un sentimiento de peruanidad que nos une y que por eso de repente estas propuestas están calando más en Chile que en el Perú. Pero hay que tener cuidado de lo que leí en un artículo de la plataforma Ushnu, que también les mando un saludo desde acá, que hablan de la peruanidad frágil, ¿no? Así como se habla de una masculinidad Mm. frágil, hablan de una peruanidad frágil, ¿no? Una peruanidad frágil es la que está cimentada encima de la comida, el fútbol y principalmente, ¿no? Ceviche, pisco y fútbol. Estoy orgulloso del Perú, ¿no? Pero estoy orgulloso del ceviche, ¿no? Y del pisco, ¿no? Porque el pisco es peruano. Y me pongo la camiseta del Perú, pero solamente cuando gana la selección. Y eso lo vimos cuando perdió la selección la clasificación al Mundial y nos vino un bajón terrible, ¿no? Muchos incluso se cuestionaron su propia identidad. Porque el amor al Perú y la peruanidad está basada en un partido de fútbol. Y obviamente eso se puede romper muy fácilmente, ¿no? Una verdadera peruanidad debe estar basada en conocer nuestras raíces culturales. Y eso es algo que sí veo que cada vez se está perdiendo más, ¿no? O sea, mira, por eso aplaudo que estén haciendo estos conversatorios, porque ¿cuántos ejemplos vemos de jóvenes que le preguntan, pues, lo básico, ¿no? Les preguntan quién fue Miguel Grau y no lo saben. Y cada vez, y ahí está el peligro que hablaba de el disminuirle horas académicas al curso de historia del Perú, que nos hace perder esa conexión con nuestra patria, porque nadie ama lo que no conoce. Entonces, si nosotros, ¿cómo vamos a decir que amamos al Perú si ni siquiera conocemos lo que es el Perú, si no conocemos nuestra diversidad cultural? No solo en lo que es comida, ¿no? En lo que es las distintas lenguas, en lo que es las danzas, las vestimentas, las tradiciones, las costumbres, en la riqueza cultural que tenemos y obviamente en nuestra historia, que es lo que nos une. Entonces, si comenzamos a dejar de lado eso, la peruanidad se va a comenzar a superficializar, ¿no? Va a ser una peruanidad muy superflua, basada en elementos que se pueden romper en cualquier momento y ahí sí tendríamos serios problemas porque estaríamos perdiendo el único cohesionador que une a este país que es tan diverso. Claro. Solamente quería mencionar lo que me has hecho recordar mientras decías esto de la peronidad frágil y todo. Recuerdo que hace unos meses atrás estaba leyendo a Stephen Zweig, seguramente conoces a este autor, ¿no? Y él dice algo muy interesante respecto a quienes cuentan las historias, ¿no? Y a veces dice él, es más la forma en cómo se hace llegar la historia, ¿no? A estos que están ávidos de conocer que la historia en sí, ¿no? Y él pone ejemplo, si no hubiera habido un Homero, ¿quién sabría de la guerra de Troya? Si no hubiera habido tal, ¿quién sabría de tal, ¿no? Entonces, si hay un buen narrador, o en este caso un grupo de narradores, ¿no? Que se adapte a las formas actuales, ¿no? Porque ahorita estamos, pues, en el Homo Videns, ¿no? Desertori. Estamos más que todo mirando que leyendo, lamentablemente, pero bueno, es así. Entonces, también las formas en cómo llegar a la población, ¿no? Es importante también, ¿no? Creo que por eso también saludamos tu labor, Capitán Perú, porque también sabemos que haces eso, ¿no? Incluso hay novelas y todo que se pueden inspirar, ¿no? Incluso cómo han hecho pues otros
otros colectivos, otras tradiciones para poder recuperar sus historias, es a través de eso, ¿no? A través de crear, pues, animaciones, a través de crear series, incluso series de novelas, telenovelas, he visto muchos ejemplos. Creo que eso está faltando también en el Perú, ¿no? Y lamentablemente, pues, la serie última que hubo de los próceres, como que no hizo justicia, ¿no? Entonces también hay que saber contar bien las historias. Solo eso quería agregar. Eso que mencionas lo llegué a conversar con el doctor Walter Alba, hasta hace reciente tiempo director del Museo Tumbas Reales de Zipán y quien descubre al señor de Zipán en Lambayeque, y me mencionaba la importancia de la ficción dentro de la historia. Claro, Y me claro. decía, ¿no? Todos los que nos apasionamos por la historia, en algún momento hemos llegado primero por la ficción. O sea, ¿cuántos conocerían a quién es William Wallace si no fuera por Corazón Valiente? ¿No? Por Mm, poner un ejemplo más cercano al de Homero, que también, ¿cuántos conocerían? De repente hubiéramos olvidado la guerra de Troya si no fuera por Homero. ¿No? ¿Cuántos se han acercado a la historia de Roma gracias a películas, series, ¿no? Como claro, Gladiador, claro. ¿no? Como Cleopatra, ¿no? Como Ben-Hur. Y hemos visto y dicho, genial, voy a investigar más sobre esto. Entonces, también es cierto que existe una falta de ficción histórica en el Perú, ¿no? Existe falta esa películas, series que obviamente se van a tomar sus licencias narrativas, pero que de alguna u otra manera nos enganchan y decimos, qué interesante, quiero saber más, voy a ir y voy a comprar un libro. Es siempre el factor artístico también es un componente bastante importante dentro del vigor ideológico de un país, en realidad, cultural, ¿no? Bueno, tengo que comentar acá, hay tres comentarios más que nos hacen llegar de interno. Edith Pueroconza comenta, imagínense que si el mundo andino deja de ser representación de progreso, lo olvidando que hasta ahora sigue en nuestra Amazonía. Bueno, supongo que acá la intención de Edith es tratar de también poner un foco más cercano Mm. a la parte amazónica, que también digamos que es un bloque. Bueno, claro, pensamos también en las tres regiones, ¿no? Siempre hablamos costa, de los Andes, de la zona sierra, y también un poco queda marginada la parte de la Amazonía, que ahora creo que está tomando bastante valor y bastante fuerza también dentro de la consideración de las corrientes culturales dentro de nuestro país, ¿no? Que es siempre un poco difícil esto porque para poder capturar, digamos, la atención sobre un tema, pues necesitas primero definirlo, ¿no? Y esta necesidad de definir, pues a veces se toma, como ya se ha mencionado, ciertas licencias para allanar un poco. También está Ricardo Raes, que menciona que hay que decirlo, que creo que es una apuesta disidente, pero acá no tenemos ningún problema con ellos. Las sucesiones incaicas se decidían siempre entre dos candidatos. Así sucedió con Huáscar y Atahualpa. No es comparable a las guerras occidentales. Bueno, cosa que es una cuestión que se puede Ujú. también un poco discutir, porque de verdad guerras fratricidas son bastante constantes a nivel cultural y mitos sobre cogobiernos que después terminan mal, también hay una cantidad bastante conocida que no solo tiene que ver con los mitos americanos, sino más bien, por el contrario, la mayoría creo que vienen por mitología europea, incluso de historia europea, ¿no? Y finalmente dice, Aita intenta limpiar a los criollos que hicieron una independencia adecuada a sus intereses. No hubo un pacto y hasta hoy no lo hay. Acá viene una pregunta que me gustaría que Ujú. tuviéramos la oportunidad de responder ya para terminar esto, ¿no? ¿Por qué deberían las provincias seguir unidas a un proyecto que no ha funcionado en 200 años? En esa última parte le doy la razón, con sinceridad. Es un proyecto que no parece funcionar, un proyecto país que Ujú. parece bastante estanco o inútil e ineficiente, ¿no? Bueno, la atribución personal ya lo dejo a que lo solucionen ustedes, supongo de la manera que quieran, pero a ver, vamos a ver en Pero, todo caso, pero, a preguntarte directamente, pero, ¿no? Ahí ¿tienes el interés de limpiar a los criollos? ¿Y por qué debería en todo caso las provincias seguir unidas a un proyecto que no ha funcionado en 200 oye, años? me parece gracioso, me parece hasta irónico, porque yo sentía que le había dado con palo a los criollos. Les he dicho afrancesados, les he dicho alienados, les he dicho que quieren ser europeos, ¿no? Casi les digo acomplejados.
Entonces, yo al contrario, yo dentro de mí estaba pensando, creo que los criollos le he dado mucho con palo. Pero por el comentario veo que no, que más bien parece que les he limpiado la cara, lo cual me extraña mucho. Pero bueno, parece que cada uno también filtra los mensajes de acuerdo a su propio, a sus propios conceptos mentales, ¿no? No considero que le he lavado la cara a los criollos, más bien me quedo más tranquilo de que no ha sido evidente que les está dando con palo, porque sí, les di duro. Y con respecto a lo segundo, ¿no? Es algo que me han dicho muchísimo. Me han dicho, ¿por qué? Ya, ¿por qué el Perú, no? O sea, proyecto de 200 años, fracaso, los aymaras se quieren independizar, que hacer su república, que la hagan, si son felices, déjalos, igual, si los quechas quieren hacerlo, también déjalos. Y puedo apelar al argumento de que estando unidos somos más fuertes y que la balcanización finalmente no termina beneficiando a nadie y de que por más que se independicen van a necesitar de relaciones económicas entre todo, ningún país es una isla, ¿no? O sea, por más que se independice una república aymara, una república quechua y una república lima, tendrán que hacer comercio entre ellas, mal que bien. Y de alguna manera necesitarán la costa o algún puerto. Entonces, el pelearse entre ellos no le veo mucho sentido. Pero hasta ahora, para mí, el argumento que más me convence, y lo digo de forma personal, si a alguien no le convence, está en todo su derecho. Para mí, el argumento que más me convence, y es que esto no es un proyecto de 200 años. Eso considero que es un error. La República sí es un proyecto de 200 años, pero la integración no, porque recordemos que los límites del Perú se trazan en base a los límites del virreinato del Perú. O sea, Cusco y Lima eran uno solo, no hace 200 años, durante el virreinato también. O sea, el proyecto viene de antes. Y el proyecto y el virreinato se funda encima del Tahuantinsuyo, o sea, tomando como si, no sé si encima suene también, tomando como cimiento, tomando como base el Tahuantinsuyo. Y es por eso que José Antonio del Busto dice, las fronteras del Perú están determinadas por las conquistas de Tupac Yupanqui. Ojo, ¿eh? No están determinadas ni por San Martín ni por Bolívar, ni siquiera por Pizarro. Las fronteras que tiene el Perú el día de hoy coinciden con las conquistas de Tupac Inca Yupanqui. Y por lo tanto, el proyecto integrador de los territorios, de nuestros territorios, no es el proyecto de San Martín y de Bolívar, o de Pizarro, es el proyecto de Pachacútec. Antes de Pachacútec sí existía una balcanización, una fragmentación. Antes de Pachacútec existían el reino del Gran Chimú, los Huancas, los Chachapoyas, los Cañaris, los Collas, los Chincha, el reino de Chincha, la Confederación de Quito. Así estaba antes de Pachacútec. Y quien los integró a todos ellos fueron Pachacútec y Tupac Yupanqui. Ojo, digo integró, porque conquistas hubieron antes y se iban pasando, anexando territorios, pero antes de Pachacútec, la conquista era ir, tomar el lugar, extraer los recursos, regresar, pero el proyecto imperial lo inició Pachacútec. El Cápac Ñan, y por ahí de repente toma el concepto de Huari, ¿no? Porque es cierto que Huari también tenía un concepto ya de integración y de Cápac Ñan, pero Huari no tuvo la extensión del Tahuantinsuyo. Y fue Pachacútec que tomando esta idea, que seguramente habría llegado hasta él como una época de gloria, porque lo que vivieron los Huari también fue una época de esplendor, quiso retomarlo, fue de repente una restitución de la gloria Huari,
pero su visión fue integradora, construye caminos. En el territorio tal vez más accidentado del mundo, construyó una red de caminos que no tiene nada que envidiarle al Imperio Romano y trasladó poblaciones, los famosos mitimaes, para que lleven la cultura del Inca, su tecnología agrícola, agraria, su religión, o sea, sus creencias, sus costumbres, sus fiestas, su idioma, ¿no? Si el quechua también se trasladó por todos los Andes, fue gracias a los mitimaes de Pachacútec, Tupac Yupanqui y Huayna Cápac. Entonces, cuando la persona del post me dice, ¿por qué continuar con este proyecto que no funciona? Mi respuesta es porque es el proyecto de Pachacútec. No, no es el proyecto de Pizarro, no es el proyecto de Bolívar, no es el proyecto de San Martín. Esa fue la visión de Pachacútec Inca Yupanqui. Y por Pachacútec, lo siento, pero yo sí me la juego por su proyecto. De repente por Pizarro, San Martín y Bolívar no. Pero por Pachacútec yo sí creo que vale la pena darle más chances. Vale, Muchas gracias vale. por tu Muchas participación, gracias. Rafael Aita, Capitán Perú. Muchas gracias para los que estuvieron conectados, para los que van a conectarse posteriormente. Dejen su comentario, puntúen esto, compártanlo, estén atentos a nuestras redes, nuestros posts. Capitán Perú, por favor, dónde te podemos ubicar. Si lo puedes mencionar, por favor. Así es, para más posts, para más información sobre nuestra historia, sobre nuestra cultura. Hace poco he hecho una recomendación de los libros que he visto en la FIL. También he estado con Charles Walker, este famoso historiador que ha escrito tanto sobre Tupac Amaru. Espero poder entrevistarlo pronto. ¿Quieren ver todo ese material? Me pueden buscar en mis redes sociales, en Facebook como Capitán Perú. Si quieren ver mis videos, en donde seguramente también estaré compartiendo esta entrevista, me pueden buscar en mi canal de YouTube como Capitán Perú, en Instagram y en Twitter como @Capitán Peruano. Esto ha sido ya es la parte última de esta sesión tan fructífera, tan enriquecedora. Max, ¿tendrás algo que comentar para cerrar? Bueno, simplemente agradecer tu labor a este Rafael, Capitán Perú. Ahí está. La verdad que haces mucho bien a las nuevas generaciones, ¿no? Que buscan enterarse y crear su identidad. Porque, claro, uno, como ya lo mencionó Kenny también, ¿no? Cuando está creciendo está muy encerrado en sí mismo, pero cuando ya vas teniendo responsabilidades te vas dando cuenta que vives dentro de un colectivo, ¿no? Y mal que bien, quizás siendo positivos mucho mejor, ¿no? Es conocer ese colectivo en el cual vivimos, ¿no? Y la historia tan rica que tiene, ¿no? Simplemente quería agradecer tu labor y pues que continúes, ¿no? Y más libros y más de todo esto. Muchas gracias. Gracias a ustedes también por esta labor de difusión de nuestra historia y nuestra cultura que están realizando. Todos los amigos de Enteos Editores, les agradecemos por su presencia. Será para una próxima oportunidad. Muchas gracias. Hasta luego.